Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión, esta semana les traigo un caso sumamente interesante como todos los de las anteriores semanas. Es un caso de un hombre que le llamaron el caníbal de Chihuahua porque este hombre hacía cosas bastante interesantes con sus víctimas. Una de ellas, por ejemplo, eh, ató a un poste de un árbol y a una camioneta de sus extremidades, la parte de abajo al poste me parece, y los brazos hacia la camioneta, y estiró con fuerza con la camioneta hasta asesinar a su víctima. Este hombre comía de sus víctimas y sobre todo fue bastante sanguinario. Se dice que estuvo en el ejército, entre otras cosas más que llaman demasiado la atención entre cómo hacía sus crímenes. Este es un asesino mexicano que, bueno, de esos tenemos varios últimamente en México. Antes se daban demasiado en Estados Unidos, pero ahorita estamos teniendo muchos casos aquí en México de este tipo. Y bueno, pues espero te quedes para ver todo el video completo y te enteres de todo lo que hizo este asesino. Sin más preámbulos, bienvenidos a mi canal. Comencemos. 3, 2, 1. En 1997, Chihuahua se enteró de un hombre que había asesinado a 2 menores de edad. Gilberto, quien medía 1,90 de estatura, fue detenido por cometer un crimen con un menor de 13 años, a quien asesinó disparándole toda la carga de balas en la cabeza. Este lo había sometido y él le imploraba que lo soltara, ya que estaba amarrado de las muñecas y tobillos de un árbol. La camioneta la acercó y luego lo amarró de los tobillos a la defensa. Puso en reversa el vehículo y vio desde adentro cómo el cuerpo se rompió. Jaime Espinosa tenía 11 años y vendía chicles y periódicos en la calle en el centro de la ciudad. Y junto con su familia se unieron a una campaña política. Gilberto decidió unirse, puesto que desde su carro vio a un chico desde el mitin que estaba ahí. Semanas antes, trabajaba como policía en el municipio, Doctor Belisario, que es un pueblo localizado a 50 kilómetros de la capital. Y bueno, este chico contaba con 26 años de edad y decía ser homosexual y se portaba altanero. Rápidamente se ganó la confianza de Jaime. El 21 de junio de 1997, el joven desapareció. La vida de Gilberto volvió a la normalidad. Un día, el padre del chico lo abordó porque le dijeron que lo habían visto por última vez con Gilberto, pero negó haberse ido con él, negó haber andado por la calle con él, y el padre del chico, quien tenía 72 años, no pudo desmentirlo ni hacer nada al respecto. Incluso hasta con la policía habló Gilberto, pero los engañó con mucha facilidad y no lo detuvieron. El 12 de octubre, Gilberto decidió asesinar a una nueva víctima y fue otro adolescente que se llamaba Adán Durán, de 13 años. El joven era amigo de los hermanos menores de Gilberto, con los que a veces convivía en la esquina de la calle de Xochitl, en la colonia Infonavit y Nacional. Un día estaban jugando en el barrio y Gilberto ya tenía sus malas intenciones, así que le dijo que si daban una vuelta en su Ford LTD. Pero ya estando en el disque paseo, entre comillas, Gilberto intentó abusar del chico. Trató de defenderse pero esto lo hizo a Gilberto que se molestara bastante y que terminara por golpearlo demasiado y de manera descomunal.
hasta someterlo a acceder a sus ideas retorcidas. Después de tremenda paliza que le había propinado y de los abusos que le hizo, lo condujo hasta estar cerca de un cerro localizado muy cercano al Hotel Soberano y lo bajó del carro para después amenazarlo con que lo iba a asesinar ahí mismo. Y así fue. Le dio 4 tiros en la cabeza con una calibre 22. Después de estos 2 homicidios, pensó que irían por él, pues en esta ocasión muchas personas lo vieron irse con el joven en su carro. Pero aún así regresó a la colonia Infonavit en donde vivía su madre, y ahí pasó la noche con ella. Ya en la mañana se fue a Ejido Francisco Villa y encargó la arma y después siguió hasta el pueblo General Trías, donde abandonó su carro y después continuó camino hasta la ciudad Cuauhtémoc y de ahí se fue hasta Yecora, Sonora. Para esto ya habían pasado 40 días que estaba escabulléndose de las autoridades. El 25 de noviembre de 1997 salió de su casa y afuera pasó una mujer que lo había reconocido de los periódicos, pues ya habían hablado en los medios de él. Pasó poco tiempo para que el domicilio estuviera allanado por la policía de Chihuahua. El policía le gritó que se rindiera y éste accedió, saliendo con las manos en alto. Para la policía solo era un asesino, pero no sabían su oscuro secretito ni el trasfondo que había atrás de todo el telón tan grande que se había formado este asesino. El día 9 de julio de 1998 fue sentenciado a pasar 75 años de prisión por 2 asesinatos. Un año después, el 29 de julio de 1999, se le transfirió a la prisión de Puente Grande para después mandarle al Centro de Readaptación Social de Ayala, Morelos. En el 2013 fue devuelto a la prisión penal de Chihuahua. En el 2008 este hombre hizo unos dibujos que dejaron atónitos y pasmados a todos. Estos eran perturbadores. Y este fue el detonante de saber que padecía de alguna enfermedad mental. Los dibujos se trataban de detallar con lujo de detalles cómo perpetuó sus 2 crímenes, el de Jaime y el de Adán. En el dibujo se puede ver miembros, piernas amputadas, y de ahí se veía el músculo y la grasa de estas personas. Y pese a que fueron hechos con lápiz, fueron bastante detallados, pues los hizo con sangre de él mismo. Un día de la nada despertó diciendo que quería confesar más crímenes que había hecho. Gilberto, apodado La Tota, hasta el momento en el penal sería convertido ese apodo tan insignificante hasta el momento a el caníbal de Chihuahua. Ya estando en el Ministerio Público, dijo que había asesinado a 37 personas desde que tenía 12 años, de los cuales 20 eran menores que él, y confesó haber abierto a personas, después comerse sus entrañas por puro placer. Además dijo que Joel era quien le daba las órdenes de hacer esta clase de cosas. Dijo que hubo una película que lo marcó de por vida y que en esa película había visto y le había dado la idea de hacer tal cosa, la cual no diré en este canal, pero prácticamente fue el detonante. Y no solamente lo he visto con este asesino, sino con varios asesinos que esta película ha sido el detonante o las ideas que les han salido a varios asesinos. No les diré cuál, los dejaré con la duda, pero bueno, sigamos. Prácticamente su amigo era quien le decía qué hacer y cómo debía llevarlo a cabo los crímenes que cometía, y que Joel existe en su vida desde que tenía 4 años de edad, y que le gustaba decirle a su amigo Joel cuándo y cómo es que iba a asesinar, y que a este le provocaba mucho placer.
También dijo que los cuerpos los había enterrado y les había puesto rocas encima de ellos, quizá para no ser encontrados, y su plan era decir 3 asesinatos, solamente 3 por año, y no precisamente porque él lo haya decidido, sino porque su amigo Joel lo decidió. El primer asesinato, según Gilberto, dijo ser en 1990, después de que volvió de Estados Unidos y a ese chico le devoró los intestinos semicocidos y a los demás también los sancochó, por así decirlo, entre comillas, la carne. Pero refirió no gustarle cocinar porque por lo regular soñaba y fantaseaba con los asesinatos cometidos y eran placenteros para él, solamente en sueños. Según los expertos dijeron que podía ser esquizofrenia paranoide, que se relaciona más con las alucinaciones, pero este hombre no tiene ningún remordimiento en sus actos. Hasta eso se dice que es un reo ejemplar actualmente y muy tranquilo. Le gusta estar en su celda y hasta podría decirse que es tímido. Gilberto Ortega nació el 25 de octubre de 1969 en el poblado de Trías, Chihuahua. Su padre fue exmilitar, Gilberto Zavala Sánchez, y Berta Yolanda Ortega Ortega. Su padre siempre fue un padre ausente, siempre estuvo ausente y lo dejaba encargado con la hermana de la mamá, pues ella tenía que salir a trabajar y como muchos asesinos le daba placer torturar a los pobres gatitos y animales. En otras ocasiones eran perros. Estos enterraba a los alrededores de la casa del abuelo, que era el abuelo materno. Este hombre lo insultaba verbalmente, diciendo que eran hijos ilegítimos y de paso le decía cosas a su hija. Y él, como el hombrecito de la casa, le generó mucha molestia e impotencia que insultaran a su madre de esa manera. Aún era muy pequeño y lo mandaron a Washington a vivir con familiares. Pero las cosas malas pasan cuando los padres no suelen estar cerca de sus hijos. Así que abusaron de él. Lo peor es que fueron 4 familiares. Dijo haberlos asesinado Gilberto, pero no se sabe que esto sea verídico. Quizá solo lo hizo mentalmente o fue alguna causa de sus alucinaciones. Regresando a México, rápidamente se inscribió en el ejército como soldado raso. Y no sé, siento que muchas personas que han estado en el ejército suelen padecer de estas cosas, ya que hay muchos asesinos que han estado sirviendo a su país y después de haber pasado por ciertos traumas, suelen aparecer problemas graves de conducta para la sociedad y que no han sido atendidos. Tenemos el caso de Arthur Sharkops, que también es muy parecido y de esos hay varios. El 17 de septiembre de 1990, en el 25 Batallón de Infantería de Chihuahua, después de un tiempo lo mandaron a Chimalhuacán y 3 años después decidió darse de baja, pero se metió como un policía municipal en el municipio de Belisario Domínguez. Es por esto que estaba tan bien adiestrado el muchacho, tanto que sabía de armas, de defensa personal y de otras cosas más que ayudaron para que llegara a ser el asesino que fue. En el 2013, pareciera que por fin Gilberto Ortega sintió algún tipo como de remordimiento. Conoció al pastor boliviano Josmar, el cual fue detenido por querer secuestrar un avión en México. Fue una fuerte influencia entre las actitudes que Ortega llevaba teniendo todos estos años. Hizo una carta que es un poco larga, pero les comentaré los detalles más importantes. Por ejemplo, expresa que fue abusado en varias ocasiones y que lo discriminaban bastante. Sabía que no conocía el amor y que era presa de Satanás, pero por fin se sentía feliz por haber conocido a Jesús y que él estaba arrepentido
verdaderamente de lo que había hecho, pero esta redención solo alcanzó a Gilberto y no a Joel, porque le dijo que sería capaz de volver a asesinar estando fuera de la cárcel. Así que es mejor que no suelten a Joel, digo, a Gilberto. Y aquí estamos de nuevo con este asesino. La verdad es que me pareció muy interesante su caso. Es un caso muy pequeño. Me hubiera gustado que hubiese sido más extenso el video, ya que pues hizo bastantes cosas muy aterradoras y igual a lo mejor para poderlo dividir y saber un poco más de él, pero no hay mucha información de él, solamente lo encontré en uno de mis libros, en uno de mis tantos libros que tengo. Y bueno, la verdad es que me pareció muy interesante el cómo hacía sus crímenes, la manera tan sanguinaria que los hizo. Y bueno, el hecho de que tuviera también un amigo imaginario que le hacía que cometiera él sus crímenes, que le daba instrucciones muy detalladas y muy precisas de cómo hacer toda esta clase de crímenes tan perversos y macabros, que como esos hay varios, pues hay varios asesinos, pero, pero bueno, este asesino como tal tenía a un cómplice y ese cómplice lo tenía acá. Pero bueno, espero te haya gustado el video y te veo en la siguiente con otro video nuevo de otro nuevo asesino. Chao.